Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo han pasado? Muy bien. El día de hoy vamos a hacer ejercicios, ¿no es cierto? Para prepararnos para nuestro examen. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ir viendo. Muy bien. Voy a poner el Word para ahí anotar los requerimientos, ¿sí? Es decir, qué es lo que nos piden que hagamos. Digamos que nuestro requerimiento es crear un aplicativo en Java para la universidad, donde tendremos que registrar alumnos y sus notas, presentar reporte de sus calificaciones. ¿Ya? Para los alumnos vamos a tener que registrar alumnos, registrar notas y presentar un reporte de sus calificaciones. Para los profesores tenemos que registrar profesores, seleccionar las materias que dictan, y para los administrativos que van a ser empleados, como la secretaria, etcétera, todo el personal de la universidad que no es profesor, le denominamos los administrativos. Igual vamos a registrar administrativos. Calcular su sueldo. Digamos, este es el pedido a breves rasgos de lo que tenemos que hacer. En ese sentido, solo leyendo esto, nosotros vamos a empezar haciendo un pequeño diagrama de clases, más o menos, de qué clases nomás necesitamos para cumplir con estos requisitos. Una vez que hayamos hecho el diagrama de clases, vamos a hacer un diagrama de flujo que muestre alguna funcionalidad, como registrar los alumnos, registrar sus notas, registrar profesores, registrar las materias. Igual para los administrativos, cómo calculamos el sueldo, cómo calculamos para los alumnos sus calificaciones, quién pasa, quién no pasa una materia, ¿sí? Esos serán los diagramas de flujo que tenemos que hacer y finalmente haremos el programa en Java que cumpla con estas condiciones. Muy bien, tal como está puesto, chicos, ¿qué clases pueden identificar ustedes? La clase estudiante. Muy bien, tendríamos una clase estudiante, vamos a colocar un paquetito. Luego iremos cambiando. Muy bien, vamos a tener una clase estudiante, ¿cierto? ¿Qué otra clase podemos La clase tener? profesor. Profesores. Clase profesor. Muy bien, la clase profesor. ¿Listo? ¿Qué otra clase? Clase de administrativos. Administrativo. Muy bien, la clase de administrativos. ¿Cierto? De personal administrativo, ya está. ¿Qué más? ¿Qué otra clase? Clase de materias.
Muy bien, la clase de materias, ¿no es cierto? Listo. Digamos que ahí tenemos las clases que necesitamos, al menos las básicas. Listo. Ahora sí vamos a ir identificando clase por clase. Digamos que queremos utilizar un poquito de herencia. ¿Ya? Entonces yo aquí voy a crear una clase porque todas estas tres que son el profesor, el estudiante y el administrativo, ¿qué es? Es una persona, ¿no es cierto? Entonces a las tres clases les vamos a tratar como si fuese una sola y les vamos a heredar de la clase persona, ¿sí? Es decir, las clases de estudiante, profesor y administrativo son especializaciones de la clase persona. Si pensamos en las tres como personas, ¿qué atributos podrían tener? ¿Qué atributos podría tener una persona? Nombre. Muy bien, inicialmente a todo le vamos a poner privado, ¿sí? Nombre, ¿qué más? Profe, ¿le podríamos dar identificaciones a cada uno? O sea, ponemos ahí identificación, aparte del nombre, claro. Y ya, ¿y para qué nos va a servir la identificación? Eso podría ser como cuando se esté registrando, ponga nombre y yo que sé, como esta identificación que le pueda dirigir más fácilmente si es profesor o si es un estudiante o un administrativo, creo. Es decir, podemos colocar un código. Ajá, sí, o un código, eso mismo. Ya, entonces coloquemos un código, ¿no es cierto? De tipo integer. Sí, como un integer ya nos alcanza, ¿no es cierto? Para el código de las personas. Listo. ¿Qué otro dato podemos necesitar de las personas? Puede ser edad. Ya. Cédula. Muy bien. Edad. ¿En la edad de qué tipo de dato le podemos poner? Entero. ¿No será muy grande? Un byte. Exactamente, ¿no es cierto? Como un byte. Si es hombre o mujer. El género, muy bien. El género, pongámosle un char. Muy bien. Podría Vamos. ser cargo. El cargo, sí, pero el cargo no es parte de la clase persona, sino que el cargo, por ejemplo, un estudiante no tiene cargo. ¿Un profesor tiene cargo? Tampoco. ¿Un administrativo tiene cargo? Sí. Entonces, el administrativo, por ejemplo, sí va a tener un cargo, ¿cierto? Profe, eso no sería como aquí en Teams mismo también, o en las aulas virtuales que tienen los roles. Un rol, sí, pero concentrémonos un poquito en esto. Aquí no necesitamos un rol. ¿Para qué nos sirve un rol? O sea, yo me decía para que en la clase persona tenga el rol y ese defina a cada uno si es profesor o estudiante. No. Ya. Vamos a tener en clases separadas, no necesitamos un rol. Listo. Como persona tenemos nombre, código, edad, género. Listo. ¿Qué más podemos necesitar? Quedémonos ahí ya. Muy bien. Como atributos miembro, ¿qué necesitamos primerito? ¿Cómo se llama esto? Cuando un miembro tiene el mismo nombre que la clase, ¿cómo se llama esta? Constructor. Constructor. Bien, es un constructor, ¿cierto? Y nosotros le vamos a decir, cuando creemos una persona, ¿con qué datos vamos con qué parámetros podríamos construirle? Podríamos crear el constructor para que reciba, por ejemplo, un int, el código, un string, un nombre, ¿sí? Cuando creamos una persona le mandamos al menos el código y el nombre.
considerando eso, ¿qué otro método podemos utilizar para una persona? Miren que hemos llenado el código y el nombre nada más. Y nos falta llenar, por ejemplo, estos otros datos. ¿Qué método podríamos crear para modificar esos datos de edad y de género? No, ya les vamos a ir viendo ya. Llamemos uno que se llame actualizar datos. Y actualizar datos podría recibirnos que nomás queremos actualizar. Digamos que el código no lo podemos cambiar. Una vez que hemos creado una persona, no cambiamos su código. Podemos cambiar su nombre. Podemos cambiar su edad. Podemos cambiar su género. Y tenemos uno que es actualizar datos. ¿Qué más podemos hacer con una persona? Probablemente nos interese el poder imprimir en pantalla sus datos. ¿Listo? Imprimir para que nos muestre en pantalla. Creo que hasta ahí tendríamos suficiente con la clase persona. ¿Listo? Ahora de la clase persona nosotros vamos a heredar la clase estudiante. Significa que el estudiante ya va a tener todos estos datos por defecto. ¿Qué cosa adicional podría tener un estudiante que no tenga una persona como atributo? La La calificación. pertenece De la carrera. A ver, uno por uno. la facultad a la que pertenece. La facultad a la que pertenece. Muy bien. Puede ser también el semestre que cursa o el año de ingreso. Muy bien. Podemos ponerle Su carrera. el semestre. El semestre, ¿de qué tipo le colocamos? Perdón, este le pusimos al revés. Puede ser con el string. O puede ser byte también, para ponerle solo un número. ¿En qué semestre está? ¿En qué facultad está? Por ahí La carrera. Exactamente, escuché carrera. También que era string. Tenemos la facultad, el semestre, la carrera. ¿Qué más? El curso. El curso. Alelo. Bueno, el curso le vamos a dejar un ratito. Un estudiante tiene una facultad, una carrera. Y podríamos crearnos una clase, ¿no es cierto?, que se llame materias. Creamos una así, ¿no es cierto? Sí, aquí tenemos una materia. Sí, hemos creado entonces los datos de las materias que dan los profesores, que dictan los profesores y los estudiantes, le vamos a guardar acá en materia. Por ejemplo, la materia podría tener un código, ¿no es cierto? ¿Qué podría ser? No, si tendremos más de 127. Un short, ¿cierto? Podríamos tener el nombre de la materia. ¿Cierto? Y podríamos decir el número de créditos. Materia que sea 20
tipo byte. ¿Cuántos créditos me dan por esta materia? Tendremos necesariamente el constructor. El constructor siempre es público, ¿no es cierto? Decimos materia. Vamos a crear una materia. Se me cambia el teclado. Bien. Vamos a decir el constructor va a recibir un código. Va a recibir un nombre. ¿Cierto? Y ahí creamos una materia y digamos que también reciba un byte con el número de créditos. Y vamos a crearnos un método también que se llame imprimir. ¿Sí? Este nos va a ayudar a imprimir los datos de esa materia. Ya ahora, el estudiante puede tener muchas materias, ¿no es cierto? ¿Sí? Digamos que un estudiante puede registrarse máximo en 5 materias. Entonces aquí nosotros podríamos decir el estudiante tiene de tipo materia ¿qué cosa? Digamos la materia 1 es de tipo materia. ¿Sí? La materia 2. Entonces le vamos a permitir que el estudiante tenga 5 materias por cada semestre. Inge, y también le podemos poner para que nos diga si es primera o segunda matrícula. Sí, le podemos poner, ¿cierto? Bien. El estudiante, la carrera, la materia. Y también le podríamos poner si es primera o segunda matrícula, pero bueno, de momento no nos vamos a complicar mucho con eso, porque si no, no vamos a terminar, ¿ya? Entonces solamente vamos a registrar qué materias está cursando el estudiante. Aquí necesitamos primerito el constructor, ¿no es cierto? Que tiene el mismo nombre que la clase, ¿cierto? Estudiante. Y probablemente reciba un string con la facultad en ese y un byte dándonos el semestre, un string que nos diga de qué carrera es. Ahí tenemos el estudiante, ¿no es cierto? Que le estamos creando un método que nos permita registrar una materia. Decirle registrar materia para ir llenando con las materias disponibles dentro de la materia 1, 2, 3, 4 y 5. Que serían las materias que puede tener un estudiante. ¿Listo? Teníamos la persona, el estudiante, que va a ser una clase dada, ¿cierto? Teníamos la relación de herencia. Entonces la relación de herencia iba el estudiante es una clase heredada de la persona. ¿Sí? Podemos colocar aquí. Bien, entonces el estudiante se hereda de la persona. Listo, el profesor ahora
Pensemos en atributos que el profesor puede tener y que ya vamos a heredar de la persona todos los que ya tenemos. ¿Cierto? Tenemos que el profesor se hereda de la clase persona también. ¿Cierto? Ya. Atributos del profesor. La Su materia que especialidad. imparte. Discúlpame otra vez. Su título. Profesor, sí. La materia que La materia que da. Muy bien, ¿no es cierto? Similar a los estudiantes, los profesores también dictan el número de materias, ¿no es cierto? Pero podríamos ponerle el profesor, el tipo de profesor. Porque hay profesores tiempo completo, profesores tiempo parcial. Tipo de profesor. Vamos a colocarle como un int. En realidad un byte, ¿cierto? O podríamos colocarle una letra. Tiempo completo, tiempo parcial. O un string para que se vea mejor. Medio tiempo, ¿cierto? En función de su tipo, sabemos cuántas materias va a dictar, ¿no es cierto? Si es profesor tiempo parcial, dictará una materia. Si es medio tiempo, dictará entre 2 y 3 materias. Y en tiempo completo, entre 4 y 5 materias, ¿cierto? Así más o menos es la distribución. El tipo de profesor. ¿Listo? El número de horas que tiene que dictar, ¿cierto? ¿Sí puede ir la materia que da o no, profe? ¿Cierto? El número de horas. Creo que con un byte también nos alcanza el número de horas. Y sí, aquí varía. Le vamos a poner materia que dicta, ¿no es cierto? La materia materia 1. ¿Sí? Y este también va a ser de tipo materia. El número de horas que dicta es propio de una materia. Una materia tiene el número de créditos que le da a un estudiante, ¿no es cierto? Para que pase. El nombre, el código, podríamos tener aquí el número de horas que le da a un profesor. ¿Listo? Este es el número de horas en total que debe dar clases el profesor, y sumando todas sus materias que esté dictando, pues le suman esa cantidad de horas. ¿Bien? Entonces vamos a colocar que máximo un profesor debería dar 5 materias. No es obligatorio las 5. O sea, depende de si es de qué tipo de profesor sea para las 5 materias. Si no es obligatorio que estén llenas, sí, pero máximo podría dar 5 materias. ¿Cierto? Ahí tenemos el profesor. Y vamos a tener tipo público y su constructor. Cuando construimos el profesor, necesitaremos el tipo y necesitaremos el número de horas. Imprimir le podríamos, bueno, cuando aprendamos otras cositas, podemos, si se dan cuenta que el imprimir, por ejemplo, tenemos en todos, ¿cierto? Tenemos en el persona, en el profesor, tenemos en el estudiante también el imprimir, ¿no es cierto? Nos permite ver la materia, también tenemos para imprimir, pero el imprimir en cada uno de ellos va a ser diferente, ¿cierto? Aquí también le vamos a imprimir para que nos permita mostrar en pantalla.
no lo vamos a usar el que heredamos de la persona. O sea, sí vamos a usar una partecita, pero no nos sirve solo ese, porque el profesor tiene campos adicionales, el estudiante tiene campos adicionales, entonces el método de imprimir que usemos va a ser un poquito diferente. Y ahí tenemos ya el profesor, el estudiante, las materias. Por lo pronto quitemos el administrativo ya. Vamos a hacerlo un poquito más corto para que nosotros podamos ponernos un poquito a programar. Únicamente vamos a tener profesores, estudiantes que se heredan de la clase de persona. Y aquí tenemos la materia. Estamos viendo que la materia vamos a utilizar tanto en profesor como en estudiantes. Entonces ahí existe una relación de uso, ¿no es cierto? El profesor usa la clase materia y el estudiante también usa las materias, ¿no es cierto? Digamos, el estudiante tiene varias materias y un profesor dicta varias materias. Ahí tendríamos nuestro diagrama de clases. Únicamente con los métodos básicos, ¿sí? Es decir, tenemos el profesor, la materia, el estudiante, las personas y nos falta, ¿cierto? Vamos a colocar un nuevo paquete acá. Con el método principal, nuestra clase principal. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestra clase de que es desde donde va a partir, ¿cierto? Aquí le podríamos llamar a este útil, a este paquete, donde tenemos las clases básicas. Y este sí sería el del inicio. ¿Sí? Dentro del inicio tenemos el principal. Vamos a tener, por ejemplo, podríamos tener aquí el tipo público, el número de estudiantes máximos que tiene, creo que con un int estaría bien, el número de estudiantes que tiene la universidad, ¿no es cierto?, que vamos a crear. El número de estudiantes, podríamos tener otro que sea el número de profesores. Vamos a crear. Este sí nos podría alcanzar con un byte. Ya. En la clase principal, aquí tenemos siempre el main. Y dentro del main, por ejemplo, llamaremos a los métodos para registrar estudiantes, registrar profesores, ¿no es cierto?, con las materias y todo eso. Vamos a quedarnos ahí, ¿no es cierto? Ya veremos si necesitamos más. Aparentemente con esto podemos cubrir nuestro requerimiento. ¿Sí? De crear nuestro diagrama de clases. Vamos a guardarlo por si acaso. Listo. Esto ya nos da una idea de qué clases vamos a necesitar. Muy bien, entonces nos vamos al Eclipse.
para poder ir creando estas clases. Listo, vamos a crearnos un nuevo proyecto. Vamos a llamarle universidad. Listo, vamos a crearnos la primera clase. ¿Cierto? Dentro del útil, ¿vale? Vamos a crear nuestra clase llamada persona. ¿Sí? Dentro de persona, recordemos que necesitamos nombre, código, edad, género. ¿Cierto? De tipo string, tenemos el nombre, privados, nombre, el código que le pusimos byte, integer, el código. Edad de tipo byte, género de tipo char, y tenemos nuestro constructor de la clase persona. Va a recibir dos parámetros, ¿no es cierto? Va a recibir de tipo integer un código, va a recibir de tipo string un nombre. Como para que nos diferencie. Nuestro constructor, ¿qué es lo que debería ser? Con this yo me refiero a la clase persona, ¿cierto? A mi clase, this.código, al atributo miembro, ¿no es cierto? A este código yo le voy a asignar el código que me viene como parámetro para crear. Y this.nombre, ¿cierto? Yo le voy a asignar el parámetro que me viene por aquí, nombre. Y ahí tenemos el constructor, donde hemos creado una persona que tiene un código y un nombre. ¿Cierto? Luego tenemos un método que se llama actualizar datos y es público para que lo podemos llamar desde otra clase. Actualizar datos no devuelve nada, entonces le ponemos void, recibe sus parámetros. Entonces va a recibir de tipo string un nombre, vamos a llamarle solo n, va a recibir de tipo byte la edad de e, y puede recibir de tipo char el género. De aquí vamos a actualizar los datos, significa que en this.nombre yo le colocaré el nuevo nombre. En this.edad le voy a colocar la edad que llega por el parámetro. Y en this.género le voy a colocar el dato que viene por el parámetro. Y tenemos el método actualizar datos de nuestra persona. Y vamos a crear el método público void imprimir. Entonces el imprimir, usar system,
ejemplo, imprimir, empezamos con el nombre. Le ponemos un tab, ¿cierto? Un tabulador. Vamos a juntar con el nombre. Nombre, código, edad y género. Colocamos primero el código. Punto código. Tenemos el nombre, la edad, punto edad, y aquí tendremos el género. Para imprimir el género nos vamos a hacer una pregunta. Y si this.género es igual a una M, igual. Entonces imprimiremos if si this.género es igual a una F, y creo que no, porque solo es una sola instrucción. Cuando es una sola instrucción no necesitamos llavecitas. No, vamos a imprimir otro, ¿ya? Entonces así vamos a imprimir masculino, femenino o otro, ¿no es cierto? Tenemos nuestro método imprimir, y aquí ya hemos usado el if, ¿no es cierto? Con una sola instrucción, por eso no tenemos llavecitas, el if y el else. Ahí tenemos terminado con nuestra clase persona. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que les haya parecido extraño, raro, que no se entienda muy bien? Yo, profe. Dígame. El this, ¿cómo para qué sirve? Para hacer referencia, digamos aquí yo puedo tener el parámetro código, ¿no es cierto? Y el atributo miembro de la clase código. Yo a este le puedo llamar con una C minúscula, ¿sí? Quieres asignar, dices código y no sabes cuál es. Si el que te llega como parámetro o el atributo miembro de tu clase. Entonces ponerle el this es como para decir esta clase, si la clase persona, punto código, para saber que te estás refiriendo al atributo miembro, ¿no es cierto? Que es parte de esta clase, entonces le asigno el parámetro. Para eso me sirve, porque en general las personas suelen utilizar los mismos nombres como parámetros, lo que van a asignar a los atributos miembro. Entonces ahí yo me aseguro que al atributo miembro de mi clase le estoy asignando lo que me llega por el parámetro. ¿Sí? Es una forma de asegurarnos. Y porque cuando colocas this te va a mostrar todos los atributos de tu clase. Entonces puede ser que no te acuerdes cómo se llamaban o tiene muchos. Entonces con el this te permite seleccionar. Aquí colocas this y te refieres a esta clase. Y tú puedes ahí ver todos los atributos que tienes y también los métodos que tienes y puedes seleccionarlos. Sí, pero this es esta, ¿cierto? Esta clase. De la clase persona en la que estoy, puedo ver qué atributos tengo, ¿no es cierto? ¿Sí se entendió? Profe, gracias. Listo, tenemos entonces nuestra clase persona, ¿no es cierto? Con lo que hemos definido.
ahora vamos a crear nuestra clase estudiante. Les vemos una superclase. Vamos aquí y digitamos persona. Aquí tenemos en el proyecto universidad, paquete útil, persona. Esta es la que yo quiero. ¿No es cierto? Y ahí hemos creado nuestra clase estudiante con la palabra clave extend para indicar que es heredada de la clase persona, heredada o extendida. Aquí ya se nos crea el constructor, ¿cierto? Con el mismo nombre y al menos está llamando al constructor de la clase persona. Es decir, está construyéndonos una persona cada vez que construimos un estudiante. Entonces, para construir la persona necesita el código y el nombre. Adicional, nosotros para construir un estudiante, ¿qué necesitamos? Eso, listo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un string que nos diga de qué facultad es. Facultad nos va a llegar de tipo byte el semestre y nos va a llegar de tipo string la carrera. Una vez que hemos llamado al constructor padre, ahí sí podemos decir this punto, ¿cierto? Y aquí tenemos this punto. Y tenemos algunos atributos de nuestra clase estudiante que aún no le hemos creado. ¿No es cierto? Que nos falta crear de tipo privado string la facultad. Tipo privado de tipo byte el semestre. Tipo privado tipo string la carrera. ¿No es cierto? Y vamos a crearle de tipo privado también, de tipo materia, pero aún no creamos la clase materia, vamos a dejarle ahí un ratito. ¿No es cierto? Ahí nos vamos a quedar. Entonces aquí colocamos this punto, que nos llegaba por el constructor, primerito la f que era facultad. Entonces aquí asignamos lo que nos viene en esa f como parámetro. This punto, luego nos viene una S de un semestre, ¿cierto? Guardaremos el semestre. Y this punto carrera, guardaremos lo que nos viene en el parámetro, que era una C. Coloquemos este también mayúscula, ya que estamos poniendo mayúsculas. Listo, ahí tenemos nuestro constructor del estudiante. Dígame. Tengo una pregunta. En la línea de código 10, ¿qué es eso que está ahí que dice super? ¿Qué significa eso? Esto es el llamado al constructor de la clase super. ¿Cuál es la super? Esta, de la cual estamos heredando, ¿sí? El constructor de persona recibe un integer y un nombre. Es decir, para construir una persona necesitamos un código y un nombre. Para construir un estudiante, que es el constructor, como es heredada de la persona, con super, nosotros llamamos a que se ejecute primero el constructor de la clase persona, ¿sí? Entonces, con super llamamos al constructor de la clase persona y que le enviamos el código y el nombre porque es lo que necesita este constructor, ¿sí? Ahí tenemos el código y el nombre. Una vez que hemos creado con esto la clase base, que es persona, o sea, la clase super,
ahí sí ya asignamos los atributos que son propios del estudiante. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Listo, entonces ahí teníamos ya. Profe, una Dígame, pregunta. dígame. Eh, privado se pone Privado se pone. Hasta ahí te para... escuché. ahí se me escucha. Ahí sí, ajá. Privado se pone para que los datos ingresados solo salgan de esa clase. Así es. Verás. Vamos a hacerlo para que puedas ir viendo cómo funciona. Vamos a ponerle ya no en el útil. Vamos a crear nuestro main. Bueno, nuestro paquete se llamaba inicio y nuestra clase principal. ¿Ya? Le vamos a poner que tenga el main, ¿cierto? Que es el punto de entrada. Ahí tenemos nuestro paquete inicio y aquí tenemos el main. Si yo quiero aquí declarar de tipo estudiante, ¿no es cierto? Le digo new, siempre un objeto se crea. Primero me va a pedir que importe la clase estudiante. Import estudiante, ahí ya le reconoce. Y luego me dice que el constructor necesita, y le dice, agregue los argumentos estudiante, int, string, string, byte, string. ¿Cierto? Entonces, el estudiante que recibe un código, un nombre, ¿no es cierto? Aquí le vamos a crear como un código, 1, 2. El código puede ser incluso 1, un nombre, vamos a llamar Anita Pérez, ¿ya? Luego, ¿qué más recibe el estudiante? La facultad a la que va. Ingeniería. Me parece que va el semestre, ¿no es cierto? Digamos que vamos a segundo semestre y luego va la carrera. Veamos por qué nos está protestando. Int, string, string, int, string. Es indefinido. Que necesita int, string, string, byte, string. Int, string, string, byte, string. Ya, podemos decirle de tipo integer y byte. El código es integer. El byte igual a 2. Ya. Y nos aseguramos que este tipo de dato no le transforma automáticamente a un integer, sino que le ponga como byte y ahí sí ya no nos protesta. Listo. ¿Qué es lo que te quería mostrar? Cuando yo digo Anita punto, ¿sí ves? Lo único que puedo yo acceder es a actualizar datos. No puedo acceder a nada más y también al de imprimir, que es de las personas. Es decir, yo puedo ver todo lo que es público, pero lo que es privado no puedo. ¿Sí? Entonces, en persona, todos sus atributos estaban privados. Lo que era público, el actualizar datos y el imprimir es público. ¿Sí? Entonces, desde el principal, a través de persona, yo puedo acceder a actualizar datos, como vemos es de persona, y puedo acceder a imprimir, que es de persona. A lo que es privado yo no puedo ver. ¿Sí? A nivel de estudiante todavía no tenemos más métodos, pero como son privados yo no puedo acceder directamente a estos atributos, ¿no es cierto? Solo a lo que sea público, ¿ya? Esa era tu pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué les poníamos privados? Sí,
Ya quedó más claro. Ya. Listo. Entonces regresemos a nuestra clase estudiante. Habíamos creado el constructor, ¿no es cierto? Inicializamos nuestros atributos. Y ahí ya podemos ver. Creamos el constructor del estudiante. No usamos todavía las materias porque no hemos creado la clase materia. Y ya tenemos el constructor. Y vamos a crear un método público llamado registrar materia. Bueno, que ahorita no vamos a poder utilizarlo. ¿Cierto? Necesito decirle que retorna. Vamos a retornar un void. Y de momento no vamos a hacer nada en eso. Vamos a crear el método público. Void, que no retorna nada. Imprimir. ¿Sí? Para imprimir un estudiante. ¿Qué haremos aquí? Llamamos también a this punto. Y nosotros podemos llamar a este método, que se llama imprimir. ¿Cómo sé que estoy yo llamando al método imprimir? Pongamos imprimir estudiante. Estoy llamándome a mí mismo. Este es imprimir estudiante y con disimprimir estoy llamando al imprimir de la persona para que primero me imprima esto. ¿Sí? Entonces yo aquí voy a colocar primero un mensaje que diga datos del estudiante. Y ahí sí imprimimos los datos básicos que tenía el estudiante. Y luego lo adicional, como por ejemplo la facultad. La carrera, y el semestre. Y ahí yo ya he hecho un método para imprimir estudiantes, ¿no es cierto? Donde estoy utilizando el imprimir de la clase persona, me va a imprimir estos datos básicos y luego va a imprimir los datos adicionales de lo que es el estudiante. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Aquí no hacía falta poner el import Java útil al principio. Como estamos dentro del mismo paquete útil, no es necesario. Útil. Ajá. Dentro de útil está estudiante y está persona. Yo me refiero para poder imprimir. Que se acuerda que había que poner primero import Java útil scanner o algo así. Ya, pero el escáner es para leer datos, ¿no es cierto? En este caso, hasta aquí no hemos leído datos, solamente estamos haciendo la impresión a pantalla. Bueno. Ya, entonces todavía no necesitamos el escáner. Listo, ahora vamos a crear nuestra clase profesor. Tengo una pregunta. Dígame. En ese caso, el this estaría utilizando en la clase estudiante y como viene heredada de la clase persona, también cogería los valores de la clase estudiante y de persona el this. Sí, si yo coloco aquí this, pero solo lo público. Solo lo público. Así yo sea heredada de la clase persona, solo tengo acceso a lo público de la clase persona. Es decir, modifiquemos un ratito ya para que podamos ver. Si yo aquí le coloco público al género,
Me voy hacia el estudiante, coloco this punto. Yo ya tengo el género, que es de la clase persona, y puedo modificarlo, o puedo tomar los datos o modificar, pero solamente de lo público. De lo privado yo no puedo. En este caso sí, porque le coloqué como público. ¿Sí? Entonces, inicialmente le vamos a dejar aquí como privado. Listo. Creemos entonces nuestra clase profesor. Ahí tenemos nuestra clase profesor extendida de la persona. Tenemos lo mismo llamando primero al constructor de la clase persona y luego vamos a todos los datos de profesor. Aquí tenemos como atributos adicionales del profesor. Tenemos el tipo de profesor que es de tipo string. Tenemos de tipo byte. Tenemos el número de horas que va a dictar. Bueno, las materias no, porque todavía no tenemos la clase materia. Y con eso tendríamos. Ahora el constructor del profesor, adicional a recibir el código y el nombre del profesor, va a recibir el tipo, que es de tipo string, tipo profesor, ¿cierto? Y va a recibir de tipo byte el número de horas. Número de horas. Es punto tipo profesor, TP, que es lo que recibe como parámetro. Es punto número de horas, es igual a lo que recibe por este parámetro. Tenemos el constructor del profesor. El método para imprimir va a ser muy parecido al estudiante. Vamos a llevar esto. Datos del profesor. Imprimimos de la clase base, ¿no es cierto? Estudiante, persona, disculpen. Y aquí tenemos el tipo de profesor. Bonito, coloquémonos un if, ¿cierto? Vamos a decir si this punto tipo de profesor. Ah, no, este sí nos viene como un string, entonces no necesitamos. Tenemos aquí con el tipo de profesor. Y el número de horas. Va a dictar clases. Y el número de horas. Siendo el profesor. ¿Dudas hasta ahí? ¿Algo que no nos quede? ¿No? Chévere. Ahora sí vamos a crearnos la materia. Una clase llamada materia. ¿Listo? ¿Qué tendrá una materia? Tenemos un código. Nombre de la materia. Tenemos número de créditos que nos da esa materia para los estudiantes.
el número de horas que nos da esa materia para los profesores. El constructor de la materia que recibe nos recibe un código y de tipo string recibe un nombre. Recibe también tipo byte el número de créditos y de tipo byte el número de horas. Y lo que vamos a hacer aquí es inicializar nuestros atributos de la clase. Este es el constructor de la materia. Podemos imprimir los datos de esa materia también. Tenemos el código. Tenemos el nombre. Tenemos, bueno, el número de horas, ya está. El número de créditos. Y tenemos los datos de la materia. Listo. Ahora sí ya podemos utilizar la clase materia dentro del estudiante y dentro del profesor. Dentro del estudiante yo puedo crear, ¿cierto? De tipo materia. ¿Cómo lo habíamos llamado aquí? M1. La 2, la 3, la 4 y la 5. ¿Sí? Ahí tenemos estas materias que son privadas, ¿no es cierto? Java tiene una funcionalidad cuando nosotros colocamos atributos de tipo privado que nos permite crear los getters y los setters para ese atributo. Si yo escojo esta opción, crear getters y setters, ¿cierto? Me crea get m1, set m1. Yo le doy OK y me crea estos métodos. El get m1 para retornar el valor de la materia 1 y el set m1 para colocar un valor en la materia 1. Entonces, para estos atributos vamos a crearnos los getters y setters. Yo puedo cambiarles de nombre si no me gusta el get y el set. ¿Sí? Pero vamos a dejarles con el get y el set que les ponen por defecto. Y ahí tenemos creado los gets y los sets para las 5 materias
en las que se puede registrar un estudiante. ¿Sí? Así nos vamos al principal y teníamos aquí a Anita, que era un estudiante, por ejemplo. Y ya tenemos el get materia y también tenemos los sets para colocarle a Anita la materia que necesitemos. Para eso nos sirven entonces los gets y los sets. ¿Dudas acerca de esto, chicos? Analicémosle un poquito al get. Este es un método, ¿cierto?, público, que va a devolver una materia, es decir, va a devolver un objeto de tipo materia, que se llama getM1, y lo que hace es retornar M1. Este de aquí, yo puedo tranquilamente aquí cambiar por this.m1. No hay lo mismo, solo estoy siendo más explícita. Pero como no existe mucha confusión, porque no, en este método no hay otro M1, entonces no es necesario colocar el this. Lo podemos dejar o quitar. Mientras que el set lo que dice es, no retorna nada, en este caso sí retorna un objeto de tipo materia, en este no retorna nada, y recibe un objeto llamado M1 como de tipo materia, y a ese le coloca dentro de M1. Entonces podemos poner this.m1, ¿no es cierto?, para hacer referencia que al de la clase le estoy colocando el que me viene como parámetro. Es lo mismo, tal como está ahorita. Ese es el get y el set. Vamos a hacer lo mismo con el profesor. El profesor tenía igual 5 materias. 20 materia. De materia 1. Tenemos, le hacemos lo mismo, el get y el set. Y listo. Ahí tenemos los gets y sets para las materias que tiene el profesor. Ahí hemos cumplido con lo que tiene nuestro diagrama de clases. Hemos creado la persona, el estudiante, el profesor y las materias, ¿no es cierto? Y nosotros desde el principal podríamos utilizar, ¿no es cierto?, crear materias y ir asignando a los estudiantes y ir asignando materias a los profesores. Listo. Entonces, antes de empezar a hacer nuestro programa principal y probablemente otras clases que nos sirvan para poder manipular nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestras materias, tenemos que hacer un diagrama de flujo de cómo queremos que funcione nuestro aplicativo. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy, solamente creando nuestra parte de clases. En nuestra siguiente clase crearemos un diagrama de flujo, ¿no es cierto?, para hacer algunas actividades y programaremos ese diagrama de flujo. Hasta ahorita casi no hemos visto crear clases, atributos privados y públicos, métodos, llamar como que utilicen parámetros, ¿no es cierto?, asignando por aquí un if, un else, de pronto, para comparar, ¿cierto? Este otro para comparar también, que nos devuelve un true o un false.
y no hemos visto mayor lógica, ¿no es cierto? Más que crear clases, sus atributos, sus miembros y nada más. Ya en el otro, en el diagrama de flujo, vamos a utilizar un poquito más de las otras cosas que también hemos visto para poder repasar. ¿Listo, chicos? Lisa, el Dígame. objetivo, el objetivo primordial del programa es que, por ejemplo, si tú pones tu nombre y tú eres un alumno, te salen todas tus notas, ¿no? Y si tú pones tu nombre y eres un profesor, que te salgan las materias que tú das. ¿O cuál es como tal el objetivo? Que no lo veo bien. A ver, nuestro objetivo inicial va a ser llenar las materias, vamos a registrar las materias, crear las materias, ¿no es cierto? Luego vamos a crear estudiantes, así como Anita, vamos a ir creando los estudiantes, leyendo los datos probablemente desde la pantalla, no poniendo así en código duro aquí, sino que leeremos los datos para que un usuario vaya creando los estudiantes, va poniendo los datos y va creando los objetos estudiantes. Vamos a crear profesores igualito, ingresar datos, creamos profesores y registramos en los estudiantes las materias que tienen y en los profesores las materias que dictan. ¿Sí? Al final de los estudiantes, por ejemplo, quiero imprimir un reporte de todos mis estudiantes con el número de materias que tienen o el número de créditos que les da esa materia. ¿Sí? Y quiero imprimir al final el listado de profesores con el número de horas de acuerdo a las materias que yo les he registrado. ¿Cuántas horas están dictando? O sea, pero cuando usted corra el programa, ¿qué saldría, por ejemplo, en la consola? Vamos a colocarle un menú principal, ¿no es cierto? Vamos a decirle un menú principal donde diga, para registrar una materia, digite 1. Para registrar un profesor, digite 2. Para registrar un estudiante, digite 3. Más o menos como funcionaban los primeros programas en computación. Más o menos como estamos en programación 1, vamos a hacer esa simulación. Y en pantalla colocar esos pequeños menús y en base a esos menús que va digitando el usuario, vamos creando materias, profesores o estudiantes. Pero, ¿cómo? No entiendo. Ya, a ver, tenemos 10 minutos solamente para hacerlo. Ya lo vamos a hacer con un diagrama de flujo la siguiente clase, pero supongamos que yo coloco algo así. Principal, no vamos a crear lenita todavía. Vamos a decir bienvenidos, ¿no es cierto? De inicio. Y luego le vamos a decir para registrar un estudiante. Uno, estudiante. Dos, profesores. Un profesor. Tres, materias. Bien. Y vamos a decirle aquí para ser un poquito más claro, las instrucciones al usuario le vamos a decir, digite la opción para registrar un nuevo, 2 puntos, digite la opción, digite el número de la opción para registrar un nuevo, ahí estaría, 1, estudiante, profesor o materia, ¿sí? Y luego nosotros aquí sí necesitamos, digamos, un int opción, ¿cierto? Y necesitamos declarar nuestro escáner, un lector igual a unión, escáner,
System. Entonces aquí necesitamos importar el escáner. Listo, ahí sí. Nuestro lector punto nextInt nos va a leer qué opción tenemos. ¿Sí? Y en opción vamos a tener, queremos registrar un estudiante, un profesor o una materia. Si ejecutamos, ¿cierto? Ahí está esperando, bienvenidos, digite el número de opción para registrar un nuevo, no sé, a lo mejor el mensaje hay que cambiar. Digite el número de opción para crear un nuevo registro, podría ser. 1, estudiante, 2, profesor, 3, materia. Ahorita solo estamos leyendo esta opción. 1. Con esa opción, nosotros luego nos vamos a preguntar si opción es igual a 1. Entonces haremos lo necesario para crear un estudiante. ¿Sí? Más o menos así es como vamos a trabajar en la siguiente clase. Más o menos ya Sí, más o menos ya. Ya, así más o menos vamos a crear nuestro programa. Listo, chicos, hasta ahí nos quedamos. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Disculpe, profe. profe, Chicos. antes que se vaya, le podría pedir Dígame. una cosita. ¿Nos Claro, podría dígame. compartir todo el proyecto que hizo hoy para revisarlo? No. Parte de estudiar de ustedes es ir creando el código junto conmigo o luego ver el video y ir creando ustedes. Eso les va a ayudar a practicar. Si usted coge y copia mi proyecto y lo compila, no hay aprendizaje. En realidad, por eso no comparto los códigos, para que usted mismo digite y se vaya dando cuenta dónde tiene que poner punto y coma, porque hay cosas que solo haciendo se aprenden. Y si solo copia el proyecto y lo compila, no aprende nada, ¿ya? Entonces, hagamos el esfuercito de crear nuestro propio código, ¿ya? Aparte, Bueno, si mi tienes objetivo no dudas, era copiarlo, sino como fijarme qué está haciendo para hacer el mío. Ya. Ahí te toca ver el video, entonces. Listo, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Ya voy a finalizar la grabación y nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen día. Igualmente, profe. gracias, Luego. profe. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego.